¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Hola, Paulino. Bueno, los que saben, qué sé yo, no sé. ¿Sabe alguien hoy algo? Hugo es el que sabe. No. Gracias a los Nosotros dos. miramos un poquito el panorama, hacemos un poquito de análisis, pero bola de cristal no tenemos. ¿Dónde está la Argentina? ¿Y qué está viendo la gente? ¿Qué encuentran como termómetro cuando van, miden, leen lo que la gente está sintiendo o expresan las encuestas y demás? Estamos en un momento complicado porque existió el 1 de abril. ¿Qué quiero decirte con esto? Que hasta marzo venía un clima, el 1 de abril apareció otro clima, ¿no? Yo te diría, el clima de marzo era un clima de gente muy enojada con el gobierno, muy preocupada por los temas ligados a la economía y con mucha incertidumbre sobre el futuro. Eso se mantiene. Quiero decir, la incertidumbre de futuro se mantiene, la idea de que el gobierno no está resolviendo los problemas se mantiene. Lo que cambió entre un sector de votantes del gobierno es que sintieron que tenían un aire para salir a apoyar al presidente. Que hay espacio para, digamos. Que hay espacio para. Era una obviedad, digamos. Yo me acuerdo que gané unas cuantas apuestas cuando me decían no juntan ni una carpa y yo decía van a llenar la plaza, ¿no? Porque es algo lógico, digamos. Hay un votante duro del gobierno que lo vota y lo apoya. Ahora, la pregunta es de acá en adelante. Y para mí de acá en adelante estamos corriendo en Argentina un gran riesgo. Tuvimos una grieta que la generó el kirchnerismo y todos dijimos que era mala. Ahora tenemos una grieta que la sustenta el gobierno. ¿Y por qué sería buena? Luis, ¿tus números qué dicen? Porque vi la medición última y me impactó un poco, ¿no? Que no es usual encontrar esos números. Sí, a mí también me impactó, quiero aclarar, digamos, porque como dice Hugo, venía digamos, un clima de números bastante más bajos que los que nosotros encontramos. De hecho, si querés como comparación, nosotros medimos dos cosas, indicadores de imagen y de aprobación de gestión, y además medimos indicadores de confianza de consumo, ¿no? Así que todos los números nuestros de marzo eran números bajos en general, de confianza para para realizar compras del hogar comunes, de la economía en general, mucha preocupación por perder el trabajo, etcétera. Todos esos números estaban muy malos. Ahora, nosotros medimos un día, a propósito, un día antes del paro. Nosotros encontramos un 58% de aprobación de gestión de Macri, con problemas en el conurbano, pero en general es un valor muy alto. Un poco mejor digamos, los valores de evaluación de la economía. Creo que tenemos algunas placas, las vamos a ir viendo juntos. Bueno, un poco mejor digamos, la evaluación de la economía, pero como nosotros estábamos viendo un día antes del paro, lo que hicimos es a propósito preguntar sobre qué opinaban del sindicalismo en general y del paro, ¿no? Un clima muy antisindical, muy anti-CGT en el paro. Por ejemplo, para que te des una idea, 60% en contra del paro. Sobre el conflicto docente en provincia de Buenos Aires, el 50% dice que la culpa es de los sindicatos, ¿no? Ahí tenés la aprobación de gestión presidencial, está, ahora que lo tengo en y según nuestros números, ver. el día anterior, inclusive medimos un poco también el día del paro, en 58 puntos. Sí. Lo cual es una imagen muy alta, digamos. Sí. Pero insisto... Evaluación económica nacional. A ver, el anterior, ahí estaba marcando... Bueno, esta es la pregunta sobre... CGT, digamos, esta es sobre CGT. la CGT. Ahí tenés, en contra del paro, el 60%. O sea, 6 de cada 10 de los consultados estaban en contra del paro de la CGT. 30% a favor. Y después nosotros hicimos una pregunta si estaban de acuerdo con la idea de que la CGT tenía la capacidad de realmente representar bien los intereses de los trabajadores. 70% dice que no. Entonces, yendo un poco de nuevo a la pregunta original del confrontamiento y lo que Hugo decía, ¿no? Puede hacerle bien o mal al país en términos proyectivos, ¿no? Ahora, evidentemente la historia argentina es muy nutritivo para las fuerzas políticas construir identidad a través del contraste de la oposición, ¿no? Es una de las formas más antiguas también de construcción de identidad, ¿no? Es casi un problema filosófico. Me encuentro a mí mismo por oposición del otro, ¿no? Entonces, en Argentina, más que generar una unidad general, lo que hacen las fuerzas políticas es buscar un enemigo del cual distinguirse, por lo tanto, construir identidad a partir de eso, ¿no? O sea que difícilmente salgamos de la grieta, entonces. O sea, que difícilmente salgamos de estos enfrentamientos. Sí. Y por eso las terceras vías o terceras fuerzas, etcétera, no tienen tanta fuerza.
Bueno, eso vamos a verlo en la próxima elección. No va a quedar, básicamente en la provincia de Buenos Aires, en el resto del país no lo vas a poder ver con claridad porque en las provincias en general va a haber dos fuerzas políticas. Está muy polarizado, Cambiemos y el PJ, digamos. No, vas a tener el PJ contra los radicales, PJ contra el PRO, PJ contra Cambiemos, o sea, diversas situaciones. Yo creo que no tenemos que engañarnos con lo que sucede, ¿no? O sea, el kirchnerismo dejó un país con 30 y pico de pobres y el macrismo lo mantiene. Dejó un país con planes sociales y Macri incrementó los planes sociales. El trabajo informal sigue como está. Sigue igual que antes. O sea, el kirchnerismo no logró cambiar la estructura productiva argentina. Macri tampoco está logrando generar. Lo que pasa es que son cambio. 12 años y medio contra 15 meses. Sí, claro. Ahora, Parece un abismo, digamos. hace poquito yo contaba una anécdota, para entender el clima, ¿no? Porque si no, yo no tengo los números de Luis. Yo te diría que yo estoy saliendo a medir ahora, yo no creo que Macri tenga más de un 40% de aprobación nacional. No el 58, que dice Luis. Pero bueno, no me gusta discutir sobre números. Y no, porque yo tuve 36 puntos de aprobación en el mes de marzo. La encuesta es 30 nacional, de Luis. marzo. Perdón, la encuesta es Sí, nacional. nacional. Es nacional. Pero Ya la en el mía es interior, territorial y la de él es telefónica. Y ahí tenemos una divergencia de... Porque mira, yo acabo de medir la capital federal. Macri para mí en la capital en 15 días subió 5 puntos. Por eso estoy haciendo un cálculo, una proyección nacional, digamos. Y en la ciudad subiendo 5 puntos, ¿cuánto lo tenés a Macri? En 50 puntos, te diría. O sea, en el Me puedo distrito estar donde- equivocando, si es 49 o 52, por eso te digo 50. ¿En Córdoba sigue tan fuerte como antes, Macri? ¿Por teléfono o en presencial? Mira, él está fuerte en las grandes ciudades, sin embargo, hay que pensar que en Córdoba está fuerte de la Sota. Entonces puede estar fuerte el presidente, pero va a tener un problema electoral. ¿De la Sota va a ser candidato? ¿Va a ser candidato a diputado? Todo dice que sí, ¿no? ¿Y va a ser con Massa, digamos? Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Y ¿Y cuándo Schiaretti va va a tener una fuerza votación? propia, o sea que el peronismo se divorcia o Schiaretti apuesta No, a eso Massa? va junto, discúlpame. A mí me parece que el gobierno está alentando la idea de unas situaciones que no se van a dar. Sí, efectivamente. Está pensando cosas que no se van a dar. A ver, yo te puedo afirmar hoy que el gobierno gana las elecciones nacionales. ¿Por qué? Porque, a ver, el kirchnerismo perdió con Kirchner la provincia de Buenos Aires, pero como vos sumás un solo lema a nivel nacional, siempre ganás. A ver, si el PJ de Tucumán No, pero no está se bien, presenta Hugo. como Frente para la Victoria, Pero la y se presenta con- lectura el día después, si vos perdés la provincia de Buenos Aires, no es bueno, victoria, es entonces, derrota. pero la provincia de Buenos Aires es una cosa que está abierta, no sabemos qué va a No, pasar. por eso digo. Y ahí me Eso parece que está se juega bien. la madre de las batallas. Ah, porque bueno, eso después el también. gobierno le puede ir mejor o peor, pero entiendo que... ¿O no, Luis? ¿Es la provincia la madre de la batalla? Sí, lo que pasa es que el gobierno puede ganar igual perdiendo la provincia, Claro. entonces son dos lecturas distintas, ¿no? Pero si gana en todo el país, pero pierde la provincia de Buenos Aires, perdió Sí. parte del poder. Sería un problema, sobre todo porque fue la puerta para el acceso al gobierno nacional en la primera vuelta, digamos, la sorpresa de la victoria en provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces tendría que repetir por lo menos una situación electoral parecida, que es poco probable, porque María Eugenia Vidal sacó cerca de 40 puntos, ¿no? Entonces sus candidatos tendrían que estar más o menos en esa zona para describir Y hoy no aparece una ni- situación ni emerge electoral. ninguno. No, pero tendría que describir una situación electoral donde prácticamente no haya pérdida y por lo tanto el Frente para la Victoria, que vaya a saber quién es el candidato, y el Frente Renovador. Quizás la digamos, ¿qué expectativa pasa? mayor hoy por hoy está centrada en si se sigue votando contra lo viejo o para adelante. Y me parece Sí. que hoy es más lo que pesa contra lo viejo que para el futuro. Bueno, no, a mí ahí hay un punto que me parece interesante lo que dice Cancelari, que digamos que también entra dentro del juego de las oposiciones. Una de las maneras en las cuales el gobierno, digamos, grafica la situación política y habla de las oposiciones y construye su propia identidad, es también haciendo uso de la idea del tiempo como dimensión, ¿no? Entonces, el gobierno ha logrado, más allá de los números que Hugo y yo tenemos, todos los consultores coincidimos en que las expectativas siempre dan un poco más altas que la economía, bueno, bastante más, ¿no? Por lo tanto, lo que hacen es dividen al electorado entre aquellos que esperan que el futuro sea mejor versus los que miran para atrás. Por lo tanto, el gobierno ha creado una situación inédita que es casi que el presente no tiene ninguna validez. El presente es una especie de transición hacia algo que se va a llegar o, digamos, la consecuencia del pasado. Entonces, cuando uno está haciendo encuestas,
lo que está encontrando es o gente que considera que el presente es culpa del pasado o que el presente es culpa del... Digamos, pero cada fuerza política lo que hace es divide, quiebra, digamos, la opinión pública. Entonces, en realidad, el presente prácticamente no es nada, porque el gobierno no se quiere hacer cargo estoy de acuerdo con tu análisis, pero quisiera incorporar un elemento. Cuando vos hoy preguntás, dígame, ¿quién es el responsable de la recesión económica y la desocupación y la inflación? 50% te dice la política de Cristina y la política de Macri. 25 te dice la de Cristina, 25 te dice la de Macri. Esto quiere decir, mi punto de vista, que tenés mucha gente diciendo Cristina tiene la culpa y tenés mucha gente diciendo también el presidente tiene la culpa. Quiere decir que si le va a, la idea de 1,5 contra 12 es cierto, está eso en los focus group, uno habla con la gente y está en el núcleo duro del votante Macri. Hay otro votante que te está diciendo nunca volvería al kirchnerismo. Pero ¿sabés qué pasa? Esto tampoco me gusta. Entonces, para mí, ahí, si llegamos al fútbol, hay un referee, que es la gente. Y la gente tiene 3 tarjetas. La verde, para votar el candidato que Macri diga cualquiera. La roja, que dice, no te voto nada, ni quiero verte, te quiero que te vayas. Y la amarilla, que es la que va a decir que es la avenida del medio, que es la que te puede decir... ¿Y vos ves muchos eligiendo la amarilla? Y yo lo que tengo es, en la provincia tengo un triple empate. Hoy un triple empate. Y sí, porque... Con Massa y Stolbizer lanzados como alianza estratégica, Sí, hay dividiendo el triple voto del empate. peronismo y también de Cambiemos. Sí. Ah. Eso es lo que pasa hoy. Ahí en la Ahora hay que imagen ver de- la dinámica electoral, ¿no? Ahí en la imagen de dirigentes que vos tenías, Luis, que veíamos hace un ratito, claramente aparece María Eugenia Vidal como la dirigente de mejor imagen. Y también aparece muy alto el resto de las mujeres, es decir, Carrió, Stolbizer, Michetti, los 4 personajes de la política con mejor imagen, miren ustedes, son 4 mujeres. Jorgelina, sentite Violencia agraciada. de género, ni Eso no quiere decir... ninguna Vos también, discusión. Belén. Eso no quiere decir que la situación de discriminación en la mujer se resuelva con esto. Exactamente, sí. Yo quiero aclararlo porque, pero efectivamente no. Pero Porque mirá, es un problema serio. Sí, entonces está parece... parada la ley de paridad de género, Sí. ¿no? Está parada la ley, Sí. ¿no? La ley, claro, está parada Efectivamente. en el Congreso. Es un problema bastante complejo, ¿no? Digamos que se representa en cualquier ámbito, ¿no? El Ahora, acceso después, a la mujer. en términos de hombres, Randazzo y Massa están muy parecidos. Sí, Massa con una luz de ventaja. 44 puntos, Randosa 42, y después Cristina y Scioli, digamos, muy dañados, ¿no? O sea, digamos, si hay alguien que le ha afectado estos 15 meses a la salida del gobierno y el proceso, el que sea, el análisis que hacen es tanto Cristina Kirchner como Daniel Scioli, ¿no? Si querés, vuelvo a insistir sobre una diferencia importante que tiene Massa versus Cristina o Scioli, más allá de donde estén en la tabla. Es que Massa sigue compartiendo electorado o valoración con el mismo electorado del gobierno nacional, ¿no? Y si Entonces, se radicaliza y se va a la oposición No. y se corre y hace oposición más explícita, eso bueno, no puede sería un perder, poco ¿no? riesgoso para él, porque de una parte de más o menos... Es lo que va a hacer. Nacho. Sí, para Luis la pregunta, vos decías que el gobierno había logrado correr el presente del foco y que se habla de presente o de futuro de pasado. ¿Cuánto tiempo tiene el gobierno para mantener esta especie de foco en los extremos? Porque se me ocurre que si la gente en un plazo, que es lo que te estoy consultando, comienza a no ver resultados y no haber cumplidas esas expectativas, es un arma de doble filo, ¿no? Bueno, mira, hace 15 meses que está con esta situación. Yo te hubiese dicho que esto hubiese terminado antes. Te diría que, como yo dije, usé la palabra nutritivo, ¿no? Digamos, es casi que el insecticida del presente del gobierno es Cristina Kirchner. O sea, la confrontación le permite mantener viva la posibilidad de eliminar los problemas del presente como si fueran problemas del pasado. Entonces, digamos, la existencia y la insistencia del gobierno en mantener al kirchnerismo como concepto, además nombrado, por ejemplo, por Marcos Peña en conferencia de prensa, nombrado por la gobernadora Vidal Sí, en como el una conflicto decisión docente, clara, diciendo comunicacional que de- digan si son kirchneristas, es decir, se desprende de la verbalización de los funcionarios públicos la palabra kirchnerismo fuerte, y te diría que al mismo tiempo de lo que no hablan es donde se desprenden los miedos que tiene el gobierno, porque así como habla mucho el kirchnerismo, como yo decía que comparte mucho el electorado con Massa, de Massa prácticamente no hablan. Es decir, por ejemplo, no sé, puedo decir con mucho No, menos pero poder de fuego, pero digamos, el socialismo en Santa Fe no hablan, es decir, de todas las fuerzas sobre las cuales el gobierno o Cambiemos no puede anclar la construcción o su nutrición para la construcción de identidad,
es donde uno podría, digamos, empezar a vislumbrar las posibilidades de Ahora, oposición al gobierno de acá a unos cuantos años, ¿no? Si Cristina no es candidata, ¿esto se evapora o no? Porque si desaparece, si Cristina no es candidata, ¿esto se evapora, la idea de polarizar con alguien que ya no está? Si Cristina no es candidata, Massa gana la provincia. Vos no tenés duda. No tengo ninguna. No es Randazzo. No. ¿Una interna Scioli y Randazzo es una interna atractiva o no tanto? Para un sector. No la idea de mayoritario. Randazzo de juntar el 60% de la gente diciendo vamos todos con Cristina tiene un problema. ¿Qué es que van a votar a Cambiemos o a No, Massa? no, que tiene un problema, que él fue el último ministro de Cristina. O sea, entonces... Sí, pero la gente lo siente como el que le dijo que no a Cristina. La política. ¿La gente no? Y la gente te dice, es consistente, estuvo hasta el último día con Cristina. Pero se fue peleado, le dijo que no a la... Sí, pero no descarto un escenario de recorrida de la campaña electoral si Randazzo es con el kirchnerismo tratando de... ayudándolo muy poco, ¿no? Digamos. Sí, el también. kirchnerismo tiene una capacidad de autodestrucción, ha demostrado muy intensa, ¿no? Entonces es probable... Y en Cambiemos da lo mismo cualquiera, Esteban Bullrich, Manes... Sí, ninguno mide. Sí, ninguno mira. Claro, ninguno mira. Efectivo. Esa es la respuesta. Salvo La única Carrió. persona que mide es Carrió. Pero Carrió va a jugar en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, suponete. Entonces, ¿qué pasa? Acá estamos con un tema que me parece que vale la pena hacer la discusión. Porque es cierto que la gobernadora ayudó mucho a que Cambiemos gane la presidencia. Pero también el presidente le permitió ganar a la gobernadora. Bueno, sí, las dos Porque cosas la son boleta era Macri María Eugenia Vidal. No, era Macri Vidal, no era que Vidal fue sola. Entonces ahora estamos diciendo, no, esta persona va a volver a ser como Sadi. Voten al candidato mío y todos lo votan. A ver, eso en la política... Perdón, ¿esa es la lógica de la nueva política? Yo creo que para un sector duro sí. Para un sector, este sector del 20 y pico %, que dice yo rebanco al presidente, sí. Ahora, para el resto de la sociedad, que vos le digas, che, votá al que yo digo, y me gustaría verlo. Su teoría indicaría, perdón, Paulino, que la boleta tendría que tener un Macri ahí puesto, avalando esta teoría, digo, si Cambiemos debe reflejarse por un apellido, el apellido es Macri, ¿no? O Vidal, ¿no? O Vidal. O Vidal, pero Vidal no puede Vidal. ser. Mira, es una discusión eso. En general a la gente le gusta votar dirigentes que tengan cierta envergadura. Por eso yo insisto con esta idea. Vidal gana, pero va con una boleta y un fantasma. El fantasma es, yo no quiero ver el fantasma que es Aníbal. En la otra No, está bien, está bien. boleta, Eso ¿no? entiendo. Digamos, pasó todo eso. Ahora tiene que validar título, Bueno, Vidal. ahora, Fue por oposición vamos a la electa. historia de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. ¿Me pueden dar una elección en donde el gobernador haya incidido en lo que pasó? ¿O fue sobre el presidente? Nunca. Siempre las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires fueron sobre el presidente, si está cuestionado o no, más allá que el gobernador tuviera excelente imagen. Sí. Mirá, salvo época de 91 con Dualde, ¿no? Dualde peleado con Menem, ahí 91. sí Dualde jugó su patriada con un candidato que dijo, bueno, jugá vos. 91. Alberto Pierri, Sí. candidato ganador en contra de lo que pretendía el presidente de la Nación en aquel momento. Pero, perdón, pero ahí está bien, ahí sacaba un poquito de diferencia Dualde, está bien. Pero vamos a elecciones duras, en serio. Vamos a la elección del 97. Sí, Chiche Dualde contra Meijide, el apellido Dualde. perdió. ¿Cuánto era la imagen de Dualde? Pero ya venía decayendo tanto Dualde como Menem. Disculpame, ¿sabés cuánto Y tenía? pierden en Muy el bien, 99. bien. No la trampa que hacemos todos ahora, que es positivo o negativo. Muy bien. Dualde, como gobernador, 65%. Perdió Chiche Dualde, porque estaba destruido Menem. Y eso arrastra. Sin duda. Porque la discusión es sobre el presidente. No es sobre la gobernadora. No es sobre el gobernador. Y en el 91, Menem estaba positivo, no estaba negativo. Tengo que cerrar, tristemente, Perdón, porque me quedaría y hablando. lo último que te Sí. digo, Scioli en el 2013 estaba positivo en la provincia de Buenos Aires. Cristina estaba negativa y ganó, ¿quién? Massa. Que irrumpió en escena.
con táctica electoral. Bueno, hay que ver si finalmente esto se resuelve de esta manera. La última pregunta, o las últimas dos breves. El conflicto con los docentes, la radicalización del gobierno y demás, ¿es porque el gobierno entiende que ahí gana votos también? ¿O porque cree que es la batalla a dar para corregir las cuentas públicas en la provincia de Buenos Aires? ¿O hay ambas cosas, digamos? Yo te diría que, digamos, me manejo por los números que yo he visto y por el escalamiento del conflicto. Al inicio debe ser una apuesta del gobierno, digamos, de sostener el conflicto públicamente y de hacerle frente casi de manera agresiva y golpe por golpe al sindicalismo. Creo que el resultado después, los chequeos en la opinión pública que deben hacer y los números le deben ir dando la razón, entonces por eso es la insistencia, ¿no? Si eso ha llevado a ellos a tener más valor para generar digamos, el episodio de golpes en la plaza, eso digamos, no lo sé. Pero que el gobierno entiende que sobre su electorado particularmente, digamos, la actitud agresiva, oponerse al sindicalismo, etcétera, es eso útil también en rige términos para de aprobación. incluso enfrentar a los dirigentes gremiales, digamos. Yo quiero decir que digamos, la primera persona que se animó digamos, que detectó que ante tanta imagen negativa podía desplegar un conflicto abierto con el sindicalismo fue Cristina con Hugo Moyano. Digamos, había mucho miedo. Bueno, ella sigue manteniendo buenos niveles de aprobación y su gobierno no se cayó por esa situación. Bueno, también es cierto, claro. No sé ¿no? si le salió Pero mal, me refiero, y bueno, ya estamos hablando de los últimos años de gobierno, así que te diría que creo que mirá, sí, ¿no? te voy a contestar dentro de 5 días. En marzo, Vidal venía cayendo en su imagen en la provincia de Buenos Aires porque la gente no quería el paro, no quiere a los sindicalistas, cree que lo que el gobierno le ofrece a los maestros no es bueno, digamos que tiene que ofrecerle más dinero, y entonces cuestiona lo que hacía Vidal. Esto te diría hasta hace 15 días, así que vamos a ver ahora qué es lo que yo tengo de nuevo. Hay que pensar que no por nada la gobernadora hace 10 días salió de gira por los medios, porque tenía una caída de imagen. Ahora, yo creo que para el gobierno es una batalla estratégica. Es una batalla por los valores, lo dice Vidal mismo. No es sobre la economía, es sobre los valores. Y el gobierno está tratando de decir, miren, yo tuve un electorado cortado en dos, 50%, caí, tengo riesgo a la provincia. Yo voy por los valores, voy por todo. Porque si yo no gano esta elección y termino mal, digamos, no puedo tener reelección en el 2019. Entonces va el gobierno, así como Cristina va por todo, el gobierno también va por todo. Lo digo en buenos términos, digamos. No digo Sí, que está entendiendo haciendo la lo mismo que lógica Cristina. del análisis. Hugo y Luis, gracias a los dos. Muy generosos por haber venido esta noche.